¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Buenas noches, Connie. Buenas noches, Andrés. Bienvenidos a las noticias en 24 horas Central. Durante este fin de semana hubo más de 100 detenidos solo en la región metropolitana por participar en fiestas clandestinas. En una de ellas el organizador era el ex vocalista del grupo Los Tetas. En otra, 3 oficiales de Carabineros, hasta un fiscal del Ministerio Público. Según los especialistas, este tipo de reuniones sociales son una de las mayores causas de propagación del coronavirus. La irresponsabilidad juvenil está siendo fundamental en el aumento de casos, como lo que se ve en las imágenes. Fiesteros escondidos por todos lados, muchos en estado de ebriedad buscando la fórmula de burlar la inminente detención. Hechos registrados en diversos sectores de la región metropolitana, donde incluso algunos funcionarios policiales fueron protagonistas. Uno de los carretes denunciados ocurrió la noche de este sábado en Quinta Normal. Más de 70 personas estaban al interior de un recinto ubicado en calle San Pablo. Pagaban 5.000 pesos de entrada para celebrar en una improvisada discoteca. Y que esperemos que esta vez sea la última, pues ya que tienen tanto escándalo que fuera. Todos los fines de semana, ¿no? Fines de semana, feriado, en la semana también, si da lo mismo, si tú carretean igual. Allá atrás también tenemos bulla en la noche, no podemos dormir. Entonces nosotros tenemos todo cerrado porque la otra vez vino la municipalidad a sacar fotos y todo, pero por allá no pueden pasar. La denuncia fue hecha de manera anónima a Carabineros, quienes debido a la cantidad de personas en el galpón tuvo que organizar un masivo operativo que no estuvo lejos de complejidades. Al proceder Carabineros son recibidos con el lanzamiento de objetos contundentes, botellas, mesas, donde resultan 5 carabineros lesionados. Además se logra la detención de 69 personas, donde se encontraban 4 mujeres embarazadas. Hechos muy similares se registraron en la comuna de Las Condes, pero a plena luz del día. Cerca de la 1 de la tarde este sábado habían ruidos molestos desde una casa de calle Sor Josefa. Cuando llegaron los fiscalizadores, varios asistentes a la fiesta clandestina buscaron curiosas formas para pasar desapercibidos. Eran 15 personas, pero algunos arrancaron por las casas del lado saltando las panderetas y después arrancaron por la calle. Otros se escondieron en el entretecho. Primera vez que me toca una cosa así. Ojalá que les caiga todo el rigor del sumario sanitario. En total, todos detenidos por infringir las medidas sanitarias. Situación transversal como lo que ocurrió en otro sector de la región metropolitana. Comuna de Providencia, 7 de la tarde, vecinos de la calle Amapolas denunciaron otra fiesta clandestina. Al llegar al lugar, Carabineros confirmó la información con el dueño de casa, que es conocido por muchos, T-Time o Camilo Castaldi, el ex vocalista del grupo Los Tetas. Durante este domingo, solo el cantante fue formalizado debido a que tenía antecedentes anteriores por violencia intrafamiliar en contra de su expareja. En la audiencia, la Fiscalía solicitó medidas cautelares que fueron aceptadas por el tribunal. Además, comenzó un sumario sanitario en contra del ex vocalista del grupo Los Tetas. Se solicitó la medida cautelar de arresto domiciliario total en su domicilio, la cual fue concedida por parte del tribunal, y se fijó un plazo de 30 días de investigación. Pero las fiestas clandestinas no dejan de sorprender. En otro sector de Providencia y en pleno toque de queda, 3 oficiales de Carabineros estaban compartiendo al interior de un departamento. Cuando fueron fiscalizados por ruidos molestos, el uniformado dueño de casa habría amenazado al funcionario policial a cargo del operativo. En lo que respecta al área administrativa, la institución determinó en forma inmediata el desarrollo de un sumario con la finalidad de esclarecer y dilucidar las responsabilidades y sanciones de los involucrados. Durante esta jornada se realizó la formalización de cargos en contra del comandante y un civil. En la audiencia, el tribunal exigió cuidar la identidad del uniformado, mientras que decretaron medidas cautelares como el arraigo nacional. El día de hoy se formalizó investigación respecto de ambos sujetos por el delito del artículo 318 del Código Penal, y del teniente coronel además se formalizó investigación por delito de amenazas, ya que amenazaron al capitán de ronda que participó en la detención de las personas que estaban participando en este evento. Además, durante la tarde de este domingo fue detenido el fiscal Pedro Pinochet de la Fiscalía Metropolitana Sur. Estaba compartiendo el interior de un departamento cuando fue detenido junto a otras 9 personas por el carrete ilícito. Fiestas clandestinas que han tenido de protagonistas a cantantes, carabineros y civiles. Celebraciones que han sido transversales en diversos puntos de Santiago, lo que justamente contraviene las normas sanitarias. Es una de las principales causas del actual momento en relación a los contagios de coronavirus.
Y si es que realizamos celebraciones, no usamos mascarilla, hacemos fiestas clandestinas, si hay una sola persona infectada, va a transmitir el coronavirus a otras personas y después, cuando tú te vayas a tu casa, vas a contaminar y contagiar al resto de las personas que viven contigo. Más de 100 detenidos en un solo fin de semana, donde está claro, algunos irresponsables le han perdido el respeto a un eventual contagio en los peores momentos de la pandemia en nuestro país. Y el jueves pasado Chile superó el 1.000.000 de contagiados por coronavirus. Por primera vez desde el inicio de la pandemia durante 3 meses consecutivos. Enero, febrero y marzo el promedio de contagios diarios superó los 3.500 casos, Connie. ¿Qué dicen los especialistas y cuáles son las cifras que deja hasta el momento el plan de vacunación? Todo en la siguiente nota. La urgencia del Hospital Regional de Talca, lugar en donde durante esta jornada se han vivido minutos de alta preocupación. El martes 3 de marzo de 2020, la noticia llegaba desde Talca. Un hombre de alrededor de 30 años, de profesión médico, quien estuvo junto a su señora en una luna de miel a través de un viaje por el sudeste asiático. El primer caso comprobado de coronavirus en nuestro país. Luego de 2 meses y 29 días, Chile alcanzó sus primeros 100.000 casos, pero duplicar esa cifra solo tardó 16 días. El temido acelerado número de contagios se confirmó 20 días después, con 300.000 casos de COVID positivo. Nos vimos enfrentados cuando partió en marzo esto a una enfermedad totalmente nueva, que no teníamos muchas herramientas terapéuticas, en que veíamos que nuestros pacientes empeoraban y que no teníamos mucho que hacer. Agosto, septiembre, octubre y noviembre fueron los meses con menor número de contagios diarios en promedio. Aún así, el 24 de octubre de 2020, a 7 meses y 21 días del primer contagiado, Chile alcanzó el 500.000 de casos. Cifra que se duplicó en apenas 5 meses y 8 días el pasado jueves 1 de abril, cuando llegamos al primer 1.000.000 de contagios. Bueno, yo creo que hay varios factores. Uno, que durante este tiempo, los últimos meses, yo diría que de octubre hasta ahora, tenemos muchos más test, se ha desarrollado mucho más el tema de testeo. Por lo tanto, diagnosticamos más. En la primera ola como que estábamos todos mucho más de acuerdo en que había que encerrarse. En esta segunda ola la gente ya se lo cuestiona más. Todas estas cosas van sumando en que la curva de contagio y la cantidad de casos positivos que se están presentando en esta segunda etapa, en esta segunda ola, sea mucho más rápida. 3.779 casos. 4.363 casos nuevos. 5.037, 7.247, 8.028 casos. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, Chile acumuló 3 meses consecutivos, con un promedio de más de 3.500 contagios diarios. Asociado, por ejemplo, a las fiestas de fin de año, que fue bien gráfico, y también, bueno, posteriormente a todo el tema de permiso de vacaciones y vacaciones que, más allá de si está bien o está mal, significó evidentemente un impacto ahora en marzo de lo que ha sido el aumento de contagios. 2 meses se cumplieron estos días del inicio del proceso de vacunación masivo en Chile. 6.940.376 personas han recibido la primera dosis y 3.845.955 la primera y segunda. Mientras no tengamos esa inmunidad de rebaño, no podemos relajarnos. Y es lo que tenemos que hacer hoy día. Y lo hemos dicho, que la vacuna más importante que tenemos hoy día es el autocuidado. Así que un llamado a las personas, sí a vacunarse cuando les corresponde, sí seguir el calendario de vacunación, pero sobre todo al autocuidado. Las cifras del COVID a 13 meses de su llegada a Chile, más de 1.000.000 de contagios, un nuevo pique en medio del proceso de vacunación masivo, con nuevas cuarentenas de cara al invierno de este aún incierto 2021. Y precisamente esos números, esas cifras son las que explican las restricciones que comienzan mañana. Cambio en el toque de queda, cierre de todas las fronteras y modificación de los rubros definidos como esenciales. Son tan solo algunas de las medidas que comenzarán a regir en menos de 8 horas este lunes. ¿Qué productos podrá comprar? ¿A dónde y en qué horarios podrá salir? ¿Cuántos permisos se pueden solicitar? Las respuestas en el siguiente informe. Desde este lunes 5 de abril a las 5 de la madrugada, el panorama nacional dará un vuelco. Comienzan a regir nuevas restricciones y se ajustan los calendarios para seguir combatiendo esta pandemia. Ya se había adelantado para las 22 horas el pasado 11 de marzo, pero a partir de mañana usted deberá estar en su casa a más tardar a las 21 horas.
Con esta medida también se acorta la apertura del metro y el funcionamiento de la red metropolitana. De lunes a viernes el tren subterráneo estará activo desde las 6 hasta las 20 horas. Durante los sábados abrirá 1 hora más tarde. Domingos y festivos desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde. La red metropolitana circulará todos los días a partir de las 5:30 am hasta las 21 horas. Se cierran fronteras terrestres, marítimas y aéreas de todo el país para chilenos y extranjeros. El plan que permanezcan cerradas durante todo el mes de abril. ¿Cómo afecta eso a los chilenos? Los afecta que no van a haber pasajes, no van a haber rutas, y en el futuro ya hemos perdido 3 aerolíneas y hemos perdido muchas rutas, ya se van a subir los precios en el futuro, pero lo que más complica al aeropuerto del concesionario es la quiebra inminente. Y a menos de 24 horas de la medida, así se veía hoy el aeropuerto Arturo Merino Benítez, que a partir de mañana solo se podrá viajar en situaciones extraordinarias, urgencias de carácter humanitario o tratamientos de salud, una medida que ya se había adoptado el 16 de marzo del 2020, pero que en esa ocasión y con menos casos de coronavirus duró más de 8 meses. Medidas como el cierre de fronteras son fundamentales, sabiendo que hoy día tenemos una circulación de variantes del SARS-CoV-2 que es importante y que probablemente es mayor a la que se ha objetivado. Por lo tanto, el prevenir que entren más personas con distintas variantes, no solo las que ya tenemos, sino que otras distintas, es súper importante. Solo se permitirán las compras de bienes imprescindibles, alimentos, medicamentos, artículos de aseo y de higiene personal. Aquellos que permitan realizar teletrabajo o colaboren al funcionamiento del hogar también estarán incluidos. Por ejemplo, un refrigerador podría comprarlo, también un computador, pero no una televisión, tampoco prendas de vestir, accesorios ni cosméticos. Lo entendemos, pero creemos que las medidas tomadas por el gobierno son durísimas para el sector. La verdad es que nos ha costado entender el razonamiento sanitario que pone restricciones sobre el delivery y la entrega a domicilio. Seguirá habiendo un máximo de 2 permisos semanales para las comunas en cuarentena, pero con un máximo de 1 para ser utilizado durante los fines de semana. Además, solo podrán salir a trabajar funcionarios esenciales, aquellos que se desempeñen en funciones que no pueden ser desarrolladas de forma telemática. Pero no todo son restricciones para este nuevo inicio de semana. A partir del lunes se podrá hacer deporte entre las 6 y 9 am, todos los días de la semana. La inoculación contra el coronavirus continúa para personas entre 50 y 52 años, incluyendo a rezagados y segundas dosis. Además, este lunes comienza la vacunación contra la influenza, comenzando con las personas mayores entre 80 y 90 años y mujeres embarazadas. Las restricciones y el calendario al menos durante la próxima semana, redefinición de lo que significa un bien esencial para los próximos 15 días y cierre de fronteras por el resto del mes. Medidas drásticas acordes a un escenario crítico que hoy, más que nunca, nos exige quedarnos en casa. Se esperaba que fuera una discusión rápida, pero terminó entrampada. Este domingo los senadores discutieron el bono clase media y aunque fue aprobado en general y particular, trajo un tenso cruce de versiones entre el gobierno y la oposición, luego de acusaciones de incumplimiento de acuerdos. El proyecto será revisado este lunes, otra vez por los diputados, y La Moneda insiste en la intención de que se pague durante abril. 2 proyectos, 2 iniciativas, 2 temas que se tramitaban contra reloj. La postergación de las elecciones y el bono clase media movilizaron a los senadores y al gobierno a tener una casi inédita sesión para un domingo. ¿Cuánto cree que nos extendamos hoy? 4 horas por proyecto. 4 horas por proyecto, sí. Primero fue el turno de discutir y votar el bono clase media y el préstamo solidario. Eso es lo que de alguna manera se busca, generar alguna seguridad y algún acompañamiento en este mar de incertezas. Lo que hoy día estamos discutiendo es importante. No podríamos decir que no, pero hay muchas y muchos que no califican. Y recién después de 5 horas de debate llegó la votación en general. Resultado de la votación: por la afirmativa 32 votos, por la negativa 0, abstenciones 10. Finalmente, el Senado aprobó la entrega de un bono de hasta 500.000 pesos para quienes tengan un sueldo entre los 326.000 y los 2 millones de pesos. Eso sí, los sueldos más bajos lo recibirán de forma automática y quienes ganen más de 408.000 deberán acreditar una caída del 20% de sus ingresos comparando el segundo semestre de 2019 y 2020.
Pero la discusión se entrampó porque el gobierno propone descontar del bono los montos recibidos por concepto de ingreso familiar de emergencia en enero y febrero, y la oposición apunta a que sean complementarios y no se resten. Tratar de cumplir el acuerdo que nosotros entendíamos que teníamos. No quiero que se repita nuevamente que aquí se rompe un acuerdo, que hay un acuerdo. Necesitamos sentir de que lo que conversamos vale. No construyamos aquí que hubo un acuerdo y nosotros estamos rompiendo el acuerdo. Acusaciones cruzadas porque el tema ya había sido discutido en la Comisión de Hacienda del Senado, donde no se insistió, pero en la sala el panorama fue distinto. Bueno, es cosa de revisar la comisión, pues había un acuerdo y esperamos que ojalá se honre. No hubo nunca un acuerdo y hemos sido súper claros en esto. ¿Había o no había acuerdo? Vamos a seguir discutiendo. Muchas gracias. Una conversación no significa un acuerdo, menos cuando se trata de quitar a los más pobres los pocos recursos que pueden tener para la subsistencia. Era un acuerdo en torno al proyecto que fue aceptado por 4 de los 5 senadores de la comisión. Extensa discusión donde sí se aprobó el bono de 100.000 pesos para los pensionados de renta vitalicia, retiro programado y también del sistema antiguo, y uno de 500.000 para transportistas y choferes. Queremos transmitirle a los chilenos y a las chilenas que hemos dado un paso más. Nos estamos acercando a poder pagar este bono y este préstamo social para la clase media. La buena noticia aquí es que por lo menos hemos logrado que el Senado apruebe, ¿no es cierto?, este proyecto y ahora pase la discusión en la Cámara de Diputados. Ahora el proyecto debe ser revisado otra vez por la Cámara de Diputados este lunes. Si se aprueba sin modificaciones, quedaría listo para ser despachado a ley. Pero si hay cambios, pasará a comisión mixta y el trámite se podría extender por varios días más, diluyendo la intención del gobierno de entregar el bono antes que termine abril. Ahora. Y vamos hasta el Congreso Nacional porque a esta hora se desarrolla la votación en general de la postergación de las elecciones. Poirot Escobedo con la información. Poirot, buenas noches. ¿Qué tal, Connie? Muy buenas noches. Bueno, han sido más de 10, casi 11 horas de debate acá en el Senado de la República y lo cierto es que ya prontamente, en minutos, debiese aprobarse en general este proyecto para postergar las elecciones. La fecha acordada, el 15 y el 16 de mayo. El acuerdo también de los comités es que se continúe con esta votación mañana a partir de las 9:30 de la mañana en el Senado para su discusión en particular y eventualmente también revisar las distintas indicaciones que se han presentado a este proyecto. Otro anuncio que podemos dar es que la Cámara de Diputados postergaría su sesión que estaba citada originalmente para las 9 de la mañana. Esto se correría un poquito hasta las 13 horas para iniciar la discusión del bono clase media que fue despachado a su tercer trámite constitucional. Y ya para la tarde del lunes está contemplado que entre las 15 y las 19 horas se puedan constituir nuevamente la sala del Senado para poder eventualmente dar pie a las comisiones mixtas, tanto para el bono clase media que ha tenido cierta controversia y también para la postergación de las elecciones. Son dos temas que, por cierto, son muy urgentes, que tienen que resolverse sí o sí esta semana y esto obliga a que se hayan dos sesiones tanto de la Cámara como del Senado en plena semana distrital. Un tema que, por cierto, vamos a estar actualizando en la medida que se dé este debate acá en el Congreso Nacional. Intensa semana la que comienza a partir de mañana, entonces, allá en el Congreso. Poirot Escobedo con la información. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. La mayoría ha subido kilos con esta pandemia, 4 en promedio, pero las cifras son alarmantes y preocupantes. El 74,2% de la población adulta tiene sobrepeso y obesidad, y en los niños el problema cada año se agudiza más. 1 de cada 2 escolares está malnutrido y excedido de peso. ¿A qué se deben estas cifras? ¿Cuál es el riesgo de ser obesos en medio de una pandemia? Lo vemos en la nota de Verónica Moscoso. En Chile cada día estamos más gordos, encabezamos los primeros lugares de sobrepeso y obesidad de los países de la OCDE. Solo nos gana México, superamos a Estados Unidos. El confinamiento ha contribuido aún más a tener malos hábitos alimenticios y falta de actividad física. Es cosa de preguntar cómo ha cambiado el cuerpo en el último año. Desde hace un año te llegaba a pesar 95 kilos. ¿Cuánto debería pesar? 70. Sí, subí de peso. Era más delgado. ¿Cuánto ha subido? ¿Está en el momento? Estoy con 80 y tanto. Sí, como 20 kilos más. Todavía no lo puedo bajarlo.
Yo soy diabética, entonces subo y bajo, estoy así. Pero sí que estoy con ansiedad porque esto me tiene desesperada. No hay que mirar la obesidad como un problema estético, es una enfermedad que tiene bases genéticas, neurológicas, metabólicas, biológicas y ambientales. Si se come en exceso y no hay actividad física, la grasa se va acumulando en distintos órganos y acarrea una serie de males. Infartos, hipertensión, diabetes y cáncer. En esta última ya no es el cigarrillo el que lo provoca, sino la obesidad. El riesgo de agravarse al infectarse con COVID es mucho más alto. El sobrepeso a nosotros lo hace mal por la enfermedad, pues, hipertenso y diabético los dos. Ella salió hace poquito de un cáncer, entonces todo eso influye el peso. Factores emocionales, el confinamiento, este estado de ansiedad, ha subido algunas hormonas del cortisol, que son estas hormonas de estrés, que nos han llevado a apetecer muchos alimentos calóricos. Alimentos ricos en grasas y azúcar. Yo creo que a toda persona que esté encerrada su buena cantidad de días le da la ansiedad más que nada. Así que yo creo que por ansiedad uno se puede comer. Pan, dobladitas, dulces, galletas, se hizo de todo. Este año vamos por lo mismo otra vez. Sopaipilla, hacer igual asadito. El mapa de la obesidad en Chile que hizo la Universidad Andrés Bello reveló que son las mujeres las más propensas al sobrepeso y hay regiones que tienen mayor prevalencia. Encabeza el ranking Aysén con un 44%, le sigue la región de Los Ríos y la Araucanía, los menos obesos los de Antofagasta. El 80% de los hijos con papás con sobrepeso tienen altas probabilidades de ser obeso. El mapa nutricional de la Junaep muestra que el 54% de los escolares pesa más de lo que debiera. Un 28,7% está con sobrepeso, un 17% es obeso y un 7,6% tiene obesidad severa. La malnutrición por exceso aumentó en el último año. Y especialmente aumentó la obesidad en los niños y las niñas que son más pequeños. En menores de 6 años las cifras preocupan: 28,6% en prekinder, 29,5% en kinder y 27,9% en primero básico. Sobrepeso que se vuelve más difícil combatir cuando hay confinamiento porque hay niños a los que el encierro les provoca trastornos emocionales. Voy a tener un niño súper ansioso, va a comer mucho más, ¿cierto? Por ende va a comer más, va a gastar menos, un aumento de peso. Realidad de obesidad y sobrepeso que según el estudio es más crítico en las comunas más vulnerables, donde el pan y las masas son la base de la alimentación. A eso hay que sumar el poco espacio para la recreación y el deporte. No tienen mucho espacio, tampoco tienen patio habilitado porque el patio de atrás tiene mucha tierra. La motivación no está para que ellos hagan ejercicio. ¿Cuál es el consejo? Mejorar la nutrición con alimentos menos calóricos y más movimiento, aunque sea dentro de la casa. Muchas opciones no hay por ahora, pero si no le ponemos atajo en este momento, con el paso del tiempo esta epidemia será mucho más difícil de revertir. Crónicas del domingo. Buenas noches. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa y me desespera. Tengo 2 hijos. Una está en el kinder y otro entrando a secundaria. Y entre el año pasado y este año no han tenido en total más de 10 días de clases presenciales. Perturba pensar que están perdiendo lecciones importantes de conocimientos y de vida. ¿Cómo hubieran afectado su futuro nuestros hijos en edad escolar? Nadie lo sabe, pero no se ve auspicioso. Según la UNESCO, 24 millones de alumnos podrían dejar de estudiar para siempre a causa del COVID-19. Sí, porque tras más de un año de educación remota, interrumpida por días presenciales, muchos escolares simplemente dejaron de comunicarse con sus profesores. Conexión difícil, aprendizaje fallido, desmotivación, dificultades económicas gatillan el abandono.
¿Qué estamos haciendo para evitar que la exclusión escolar no se transforme en un devastador desastre generacional? Y mirando hacia adelante, ¿cómo recuperamos a aquellos niños que ya están aparentemente perdidos? Paz Montenegro responderá a estas preguntas y revelará en exclusiva la cifra de niños que dejaron el sistema escolar el año pasado. La deserción o exclusión escolar es un flagelo de larga data, pero que hoy la pandemia visibiliza con fuerza. Un 40% que se estaba perdiendo, que se estaba desconectando, y esta cifra iba aumentando. Lo esencial en ese momento era que el niño no abandonara, que no se sintiera que el colegio además lo abandonó, que todo el mundo lo abandonó. La cifra oficial da cuenta de 40.000 niños, niñas y jóvenes que dejaron el colegio en 2020. Es importante en esto como el sentido de urgencia. Acá hay una urgencia, ¿no es cierto? Es como un terremoto silencioso que estamos teniendo en Chile. Quisimos saber qué estamos haciendo para retener a los que se están yendo y atraer a los que ya perdimos. Reparar siempre es más costoso que prevenir y como país nos tenemos que hacer cargo. Es martes 23 de marzo y en el Colegio Cardenal Caro de la Fundación Belén Educa aprovechan las últimas horas de clases presenciales antes que La Pintana vuelva a cuarentena total. La crisis sanitaria del coronavirus obliga a cerrar las aulas, regresar a las casas y a esa educación a distancia que nos está pasando la cuenta. ¿Con apoderado de Christopher Rivero? Sí, el papá. Ah, buenas tardes. ¿Cómo está, papá de Christopher? Bien, buenas tardes a usted. Cuénteme. Aquí los profesores y las profesoras son los que se sacaron los zapatos buscando a los estudiantes. Llamados por teléfonos a toda hora, en los momentos que fueran, las circunstancias que fueran, para encontrarse con esos estudiantes. Así que al colegio yo prefiero la modalidad remota. Perfecto. Él no venía al colegio y nosotros no teníamos un número actualizado de Christopher. Con una matrícula de 1.500 alumnos, mantener el contacto ha sido el gran desafío. Aquí estamos llamando a... Claro, no tiene teléfono, por favor. Vamos con otro. Queda marcado, no existe. A mediados del 2020, en los 12 colegios particulares subvencionados de Belén Educa, la situación era crítica. Nosotros estábamos, en un momento, en agosto, estábamos bordeando el 60% de estudiantes conectados, por lo tanto un 40% que se estaba perdiendo, que se estaba desconectando, y esta cifra iba aumentando. Y muchos decían, voto el año, voto el año. Le pasó a Evelyn, mamá de 5 niños, 3 de ellos en este colegio. La señal era muy mala. Fue el tío de computación a apoyarlo todo, pero no, fue muy malo, malo todo. Todo el rato la señal se volvía por un ratito y después se iba, pero más que se iba que volvía. Evelyn es vendedora ambulante, su marido cantante callejero. Durante los meses de encierro, ambos vieron con angustia que las clases virtuales no estaban funcionando para sus hijos. Tenía miedo, estaba asustada, preocupada, o sea, todo al mismo tiempo me venía a la mente, porque yo lo único que quiero es que terminen su cuarto medio, que sean alguien en la vida y eso. Mira la cámara, hazle así, hola. A unas cuadras de distancia, Paulina, la abuela de Tomás, vivía una experiencia similar. Se conectaba para estudiar Tomás y resulta que se le cae el internet a mi hija, pues no podía seguir trabajando. Muy bien. La comunicación por internet es complicado acá en la comuna. Viven en una de las llamadas zonas rojas de la capital, donde según el municipio el servicio simplemente no llega a quienes lo contratan. Hay un 30% que no logró conectarse nunca durante el año. Hay un 30% que no aprendió. Más grave aún, según las cifras que manejan hasta el momento en las escuelas y liceos municipales de La Pintana, la falta de conectividad para ellos ya se convirtió en deserción escolar. Estamos hablando de más de 380 alumnos en la comuna que dejó de asistir, que no terminó el año escolar. En el caso del colegio particular subvencionado Cardenal José María Caro, salieron a la calle a buscar a sus alumnos antes que fuera demasiado tarde. Ya.
Acá nosotros trabajábamos con los niños, llevábamos el material a sus casas. Ya, tía, vamos a la casa de Randall, al frente de la placita. Tomamos los furgones que trasladan a los estudiantes en años normales, los contratamos y los reconvertimos en aulas. Y ahí es donde sale el furgón o el bus escolar para visitar a las familias, encontrarnos con ellos en sus casas, poder ir a golpear su puerta y preguntar cómo están. Qué bueno que nos estás esperando, Randall. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Qué rico. ¿Cómo le va, señora Tamara? ¿Cómo le va? Bueno, hoy día tenemos nuestra clase. Vinimos con la profesora Sandra, te vinimos a visitar. Al programa lo llamaron Mi Sol. Y así, en plena pandemia, Claudia, la asistente social del establecimiento, y profesores de distintas áreas les hicieron clases particulares en veredas, calles y plazas a cerca de 60 estudiantes con los que no habían logrado contactarse. Creo que las familias sintieron que había algo especial en eso, ¿sí? Una preocupación además súper individual, porque no era una respuesta masiva, era una respuesta de tocar a mi puerta y me hablaban por mi nombre. Era conquistar a la familia y era conquistar al estudiante. Los niños estaban muy contentos de cada vez que regresaban de clase. Cuando decían en el furgón, volvían todo con la tía. Mucho apoyo, a la casa llegó mucho apoyo, esa es la verdad. Ahí también hubo un acompañamiento de flexibilidad con esos chiquillos de decirle, bueno, lo importante es que no desertes, lo importante es que te mantenga. Veamos, hagamos un plan para esto. Y con el colegio agradecía porque sacaron adelante el año escolar de mis nietos que yo no quería que lo perdieran. Y cuando me dicen, no, salieron bien en las pruebas, yo creo que estaba más feliz yo que mis nietos. Feliz. Esa experiencia hoy día la estamos replicando para comenzar desde el comienzo, ahora que empiezan las cuarentenas, empezar ahora a desplegarnos para que ningún estudiante se nos quede atrás. Nos ubicamos donde siempre. ¿Ya? Vamos, caminemos para que podamos trabajar. En el caso de Randall y de tantos otros niños, no fue solo la falta de internet lo que los alejó de la rutina escolar. Si en la clase en línea, no, yo no entiendo. ¿No entiendes en línea? ¿Es mejor que vengamos a verte directamente? Sí. Súper, entonces nos coordinamos con los papás para empezar nuestras clases la próxima semana. Sí, yo creo que sí. ¿Tienes ganas? Sí, porque, no sé, como más fácil porque ahí me enseñan bien, aunque mi mamá me enseña, pero como que no lo entiendo muy bien. Con el bus pedagógico, visitas domiciliarias, tutorías online y miles de llamadas telefónicas, para fines de 2020 Belén Educa había logrado restablecer algún tipo de contacto personal y pedagógico con el 97% de sus 14.600 estudiantes. Ahí tú necesitas que esos niños y niñas no se vayan, porque la opción de reingreso es lo que viene después. Como que la analogía que uno puede hacer acá es como de salud pública. Tú lo que quieres del COVID no es que alguien esté en un ventilador, tú lo que quieres es que no se contagie y no llegue allá. Francisco Gallego es investigador de políticas públicas de la Universidad Católica. En Perú fue parte del equipo que aplicó con éxito un programa de intervención que logró disminuir la deserción escolar en un 2% en el país vecino, con videos educativos en formato de teleserie. Lo que tú necesitas, de alguna manera en la investigación, es tener un vínculo con la escuela, un vínculo con un profe, ¿no es cierto? De alguna manera que a la niña o al niño le haga sentido el proceso educativo. Hoy está detrás del contenido de los mensajes de texto que el Mineduc está enviando a las familias para contarles que aún no es demasiado tarde para reenganchar. Estrategia que se suma a un instrumento en línea que el Ministerio puso a disposición de los colegios para que pudieran identificar a aquellos estudiantes con mayor riesgo de abandonar sus estudios. 6 de cada 10 alumnos de los cuales se había perdido todo contacto fueron recuperados gracias a este esfuerzo. Pero revertir los impactos de la pandemia en los estudiantes será una tarea de largo aliento que vendrá recién de la mano de la presencialidad. En los promedios que tenemos de nuestros 12 colegios nos dimos cuenta que teníamos un 50% de logro de los aprendizajes esperados. Eso para nosotros es un dolor muy grande. Porque trabajamos para que se logre la totalidad. Si analizamos las cifras de la última década, podemos ver que en aquellos periodos donde las clases presenciales se suspenden de forma prolongada es cuando más ha aumentado el abandono de niños, niñas y adolescentes del sistema educativo. Pasó el 2010, luego del terremoto, también entre 2011 y 2012, producto de las movilizaciones estudiantiles. El fenómeno se repite post-crisis social de octubre del 2019. Pero es sin duda la crisis sanitaria del coronavirus la que ha provocado a nivel mundial la mayor ausencia de escolares en las aulas.
hay un claro peligro a que estén en la calle, hay un claro peligro de que laboralmente estén abusando de ellos, hay un claro peligro de que se vayan al consumo de la droga, que se vayan a ser soldados, que sean capturados por los narcotraficantes. Desde el Ministerio de Educación reconocen y asumen que estamos frente a una emergencia educativa, una que golpea con fuerza sobre todo a los sectores más vulnerables y cuyos efectos concretos en términos de abandono escolar conocemos hoy en exclusiva. Hoy día tenemos ya la información concreta y el dato que tenemos es que, consecuencia de todas las dificultades del año pasado, 40.000 niños y jóvenes en edad escolar han dejado el sistema. Es una cifra ciertamente preocupante, pero también tiene una mirada positiva, y es que gracias a las medidas que se tomaron desde el segundo semestre del año pasado en adelante, logramos al menos reducir esa cifra mayor que se había proyectado. Y hoy día, por lo tanto, el desafío que tenemos es cómo somos capaces de reincorporar a esos 40.000 niños y jóvenes y también de retener a quienes por diversas razones puedan estar en riesgo de dejar el sistema durante este año 2021. Un desafío que no es nuevo, pero que se vuelve prioritario. Ya las cifras de abandono escolar pre-pandemia daban cuenta de más de 186.700 niños y jóvenes de entre 5 y 21 años que estaban fuera de la sala de clases. Lo que yo creo que sí logramos es visibilizar que sí había niños en Chile que se estaban quedando atrás. Y eso es muy importante porque hasta antes del año 2020 los niños seguían saliendo del sistema escolar y no lo veíamos. En la Fundación Súmate del Hogar de Cristo llevan más de 25 años trabajando para reparar los efectos de este fenómeno complejo y multicausal, donde confluyen factores personales, familiares, sociales, económicos y culturales. Te aseguro que todos los niños y niñas y jóvenes con los que nosotros trabajamos no tomaron la decisión de salir del sistema. Fueron empujados por omisión, por negligencia, por falta de motivación, fueron empujados a salir. Con 5 escuelas de reingreso como esta en Maipú, trabajan para que sus 600 alumnos puedan recuperar sus trayectorias educativas. Yo trabajaba vendiendo dulces, chocolate, Super 8. Entonces, al fin y al cabo igual me ganaba mi luquita, pero dejé de al lado mi colegio. Ellos vienen con bastante daño, de que son flojos, que no pueden, que no saben. Entonces acá nosotros tenemos que trabajar ese autoconcepto desde lo positivo. Tú eres capaz, confiamos en ti. Aquí en el colegio igual son súper buena tela, los profes te ayudan caleta. Este liceo es como, no sé, como si fuera tu casa. Sí, me siento muy orgulloso de mí mismo porque he pasado de cursos, he progresado. A pesar de los problemas, no sé, porque se caigan en la casa o algún tipo de problema, sigo adelante igual. Llegan con al menos 2 años de retraso escolar y una mochila de frustración y desencuentros con un sistema que no supo acogerlos. He repetido mucho, entonces ya no me podían aceptar en ningún otro colegio. ¿En qué curso repetí? Séptimo. Repetí 4 veces séptimo. En parte también fue mi culpa. Fue mi culpa. La primera vez fue porque yo no quería hacer nada. No hacía caso ni nada. Pero ya las otras veces fue porque me costaba. O por lo que le digo, tenía problemas con gente, entonces no prefería salirme a mitad de año. Para que más niños y jóvenes como Isber y Giovanni puedan retomar sus estudios, el 25 de febrero recién pasado, el Consejo Nacional de Educación dio el vamos oficialmente a la modalidad educativa de reingreso. Eso significa que en Chile existe ahora una alternativa real, formal, institucional, para que los jóvenes vuelvan a recuperar su trayectoria educativa. Ya no en la escuela de adultos, sino que con espacios especialmente diseñados para ellos. La idea es buscar una combinación, ya sea de establecimientos especialmente pensados en esta modalidad de reingreso, pero también entregarle la posibilidad
a establecimientos de educación regular, de que puedan dentro de esas escuelas incorporar lo que se haya llamado aulas de reingreso. Para eso se necesitan recursos. Según las estimaciones de Sumati, para que funcione se requiere más de 4 veces lo que reciben hoy por la educación de adultos y casi el doble que la subvención del sistema escolar regular. Estamos hablando de 270.000 pesos por niño al mes. Reparar siempre es más costoso que prevenir y como país nos tenemos que hacer cargo. O sea, nadie puede pensar que reparar el daño causado en el sistema educativo por el abandono y la exclusión de estos niños va a costar lo mismo. El financiamiento para la modalidad de reingreso será mayor a lo que hoy día los alumnos que se atienden en la modalidad de adultos están recibiendo. Mientras, en el Colegio Padre Álvaro Lavín hacen los esfuerzos necesarios para que sus estudiantes puedan seguir conectándose en pandemia. Este es el protocolo de uso de la tablet. ¿Ya? Tiene que cuidar de no rayar la pantalla. Yo aquí le voy a enseñar cómo se pone el chip y todo eso, pero va a quedar con el internet todo ok. ¿Ya? ¿Ese internet para cuánto tiempo es? Vino a buscar el tablet de su nieto. ¿Cómo se llama y cuántos años tiene? Va a cumplir 14 ahora, en abril. Se llama Gonzalo Lago. Gonzalo Lago. Sí. Oiga, ¿y usted lo cuida? Sí, yo lo crío de guaguito. Así que el Gonzalo es como mi hijo. Yo lo amo harto. No, este colegio ha sido muy bueno para mí y para él. Para él sobre todo, porque los niños que no tienen sus papás es un poco difícil. Y la vida de Gonzalo ha sido fuerte. Los cuartos medios reciben un computador de regalo, una herramienta, pero también un reconocimiento. Un logro para mí, más con computador. Quiero que siga estudiando hasta lo que él más pueda. Siempre un padre va a querer que un hijo estudie algo mejor y sea mejor que el papá realmente. Bueno, acá está el computador. ¿Cierto? Y aquí está todo el protocolo que tiene que cumplir el computador. Después de haber pasado de colegio en colegio, de haber pagado colegio, de haber sufrido bullying, haber pasado muchas cosas, siento que este colegio fue fundamental en ella. Quiero estudiar, seguir estudiando. ¿Qué te gustaría? ¿Con qué estás soñando? Párvulo. Llegó el momento también de preocuparnos de los que dejamos atrás. Eso no ha sido una prioridad país, hoy día puede ser una prioridad y creemos que vale la pena todo el momento, digamos. Te amo mucho. Habrá que esperar para ver cómo se concreta la nueva modalidad de reingreso. ¿Tendrá el diseño y los recursos necesarios para recuperar esas trayectorias educacionales interrumpidas? Está en juego el derecho a la educación constitucionalmente consagrado. Ningún niño, niña o joven deberá ser dejado atrás en el vagón olvidado del tren de una democracia que aspira a la inclusión y a romper las barreras de la desigualdad. Buenas noches. Seguimos ahora con lo que ocurre en Brasil. Asumió un país cargado de esperanza en medio de una profunda crisis, pero ahora enfrenta un escenario aún peor. ¿Por qué Jair Bolsonaro vive el peor año de su gobierno en ese país? Belén Arellano nos cuenta. 1 de enero de 2019, un día que quedó marcado en la historia de Brasil porque nadie se hubiera imaginado 4 años antes que Jair Bolsonaro asumiría como presidente del país. Apodado por la prensa como el Trump brasileño, asumió el liderazgo en medio de un país agobiado por la corrupción, la inseguridad, el deterioro económico y una profunda crisis de los partidos políticos. Como una especie de salvador para la mayoría de los brasileños, su promesa de mejorar las condiciones de sus ciudadanos hoy se ve más difícil que nunca. Es el segundo país más afectado del mundo por la pandemia de coronavirus, con más de 12 millones de contagios y al menos 320.000 muertos, cifras que lejos de mejorar continúan empeorando. Hace semanas hablamos de un posible colapso del sistema de salud. Tristemente, ese día ya llegó.
A fines de febrero de 2020, Brasil confirmó su primer caso de coronavirus, convirtiéndose también en el primer contagio de América Latina y dando inicio al peor año de gobierno para Bolsonaro, quien no ha dejado indiferente a nadie por minimizar constantemente a la pandemia. El virus llegó y lo estamos esperando. Pronto todo va a pasar. Nuestras vidas tienen que continuar. El poder destruidor del coronavirus está siendo sobredimensionado por la prensa. En mi caso particular, por mi condición de atleta, si me contagio por el virus no tendría nada de qué preocuparme. No sentiría nada, o como mucho sería como un resfriadito. A medida que la situación se complicaba en los hospitales, crece el llamado interno para imponer medidas a nivel nacional. Una petición ignorada y criticada por Bolsonaro, al punto que salieron 2 ministros de salud en un mes. El aumento explosivo de contagios y víctimas fatales comenzó a alertar cada vez más a la población, que exigía respuestas de su presidente, quien, pese a haberse contagiado de coronavirus, no modificó su postura. Incluso en gran parte de sus apariciones en público ni siquiera se le ve con mascarilla. El número de muertos sobrepasó al de China. ¿Y qué? Lo lamento, pero ¿qué quieres que haga? Soy Mesías, pero no hago milagros. Estas imágenes de entierros masivos se convirtieron en pan de cada día para los estados del sur y la Amazonía, los más golpeados por la falta de camas en los hospitales. Y en lo que va de 2021, Brasil ha comenzado a superar dramáticas cifras en relación al COVID. Lamentamos estar batiendo las 200.000 muertes, muchas de ellas por COVID y otras relacionadas al COVID, pero la vida sigue. Las protestas se intensifican mientras Brasil ya es el país del mundo con más fallecidos por día por coronavirus. A la crisis sanitaria se le une también la crisis política. No solo han salido varios ministros, sino que también, por primera vez en la historia, renunciaron los jefes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el discurso de Bolsonaro se mantiene inamovible. El hambre mata mucho más que el virus. Tenemos que enfrentar la realidad. Temo que Brasil tendrá problemas sociales gravísimos. Solo tenemos un camino y es dejar al pueblo trabajar. Mientras Brasil navega en una de sus peores crisis de la historia, Jair Bolsonaro también debe hacer frente a un gobierno debilitado y cuestionado, que incluso enfrenta el fantasma de un posible juicio político. Eran la nueva generación de narcos en la población La Legua. Promediaban solo 25 años, pero ya eran líderes poderosos y sobre todo peligrosos. Sin embargo, en un allanamiento masivo de la PDI, 23 integrantes de la banda del Hugo Ramón fueron capturados. Aún así, siguen comunicándose desde la cárcel con otros traficantes que están en libertad. La evolución que tiene el narcotráfico dentro de la población La Legua. Son organizaciones nuevas. Eran sujetos muy jóvenes, extremadamente violentos. Mírame a la cara, yo el Johan, el de La Legua. Le pegaron a mi hermano un balado en la guata. Han pasado tantos años, también muchas caras, diversos operativos, pero han perpetuado el legado, negocio ilícito, crímenes y sangre, siempre en el mismo lugar físico, uno intervenido infinidad de veces, ahora una vez más. Surgida en la década de los 30, hoy barrio prioritario de la región metropolitana, es la población La Legua en San Joaquín, llamada así porque se encuentra a una legua de la Plaza de Armas de Santiago. Mejor tener no un valiente que muera, sino que un valiente que siga luchando para arreglar esta situación. Algunos delincuentes, que incluso los que vienen del extranjero, y para la Navidad ponen 1, 2, 3 millones de pesos en un pasaje, les regalan juguetes, etcétera, y son los buenos. Sector vulnerable, muchas veces tomado por delincuentes que invisibilizan a la gente de trabajo, que es la mayoría, quizás por ejemplo, por bandas como la del Hugo Ramón, que tanto daño provocan. Su nivel de violencia que generaba en la población La Legua, debido a los constantes enfrentamientos que tenían con bandas rivales. En este último tiempo, esta banda fue intervenida policialmente en 3 oportunidades, sacando de circulación a los brazos armados que tenían.
Allanaron 38 casas y departamentos, por fuera simples propiedades con fachadas sencillas, incluso humildes, pero por dentro lujos y comodidades. No solo en La Legua, incluir en este caso Pedro Aguirre Cerda, Curacaví, Santiago Centro, Puente Alto, La Granja y Papudo. 23 detenidos, todos vinculados al narcotráfico. De hecho, incautaron cocaína base, marihuana y clorhidrato de cocaína, además de armamento. Sin embargo, el corazón de la banda narco se concentraba en La Legua Emergencia, una camada joven que promedia los 25 años. Las bandas criminales que tenemos operando actualmente en La Legua son bandas absolutamente nuevas en cuanto a los integrantes y a las personas que las están liderando. Como yo planteaba, las anteriores o las tradicionales que nosotros conocíamos han sido desmanteladas y se encuentran detenidas. También se trabaja en el ámbito territorial y social en forma paralela al trabajo investigativo que nosotros hacemos. En la cárcel los teléfonos están prohibidos. Pareciera no ser un problema para la banda de Hugo Ramón. 4 de sus integrantes en videollamada desde Santiago 1 comparten con otros traficantes en libertad operando en La Legua. En prisión aún así muestran cuchillos y una aparente riña. Sus amigos lo propio pero con armas, una pequeña muestra de su gran poder de fuego. Mira cómo te tengo, hijo de la gran. Aunque no todo es alegría para la banda narco, en el piso otro de sus integrantes pero apuñalado. Kevin Torres es un pistolero, atacado al parecer por un traficante de Los Cochelos, grupo erradicado de La Legua, rivales de los Hugo Ramón. Ellos portaban armas de manera constante en el día a día, especialmente en el pasaje que fue intervenido, el pasaje Karl Brunner, Sánchez Pinzón y Jorge Canning, toda vez que cumplían doble función. Una es proteger su territorio y la segunda es poder evitar las peleas y enfrentamientos armados que tenían con las bandas rivales de la misma población. Por lo general se concentran en La Legua Emergencia y en tan solo un par de cuadras, bandas como los Galvez, los Hugo Ramón o los Cochelos han amasado una fortuna en torno al negocio ilícito. Llegaron 2 heridos a bala de la población La Legua Emergencia. El líder narco de la población La Legua, buscado desde el año 2011. La banda de los pistoleros, hasta por el techo intentaron escapar. Homicidios, ajuste de cuentas, narcotráfico, balaceras. Una compleja realidad en cada rincón del barrio, aunque según las autoridades el nivel de violencia y tráfico ha disminuido. Se establecieron metas, dentro de esas metas desarticular las bandas. Hoy día están desarticuladas las bandas más importantes que han predominado en La Legua durante muchos años. Hay, desde el 2019 a la fecha, más de 160 detenidos por participar en bandas de narcotráfico en La Legua. 2019 marca un antes y un después con la demolición total de los muros de La Legua y la apertura de los pasajes, una acción contra la delincuencia pero también social. Los muros sí se pueden botar, como ve allá los niños pueden jugar, pero ¿hasta qué punto? Hasta que hay balazos, hasta que hay peleas. Prácticamente estamos en una boca de luz, ¿me entiendes? Así, calles cerradas, poca conectividad. Las agrupaciones debieron reestructurarse. Con sus cabecillas en la cárcel, las nuevas generaciones han tomado el liderazgo. De ahí que promedien los 25 años, ellos ahora tienen el control. Llegan a hacerse cargo finalmente de estas cuando los líderes o los otros integrantes van cayendo detenidos y van cumpliendo condena en los centros penitenciarios. En esos casos lo que se produce es una renovación. Hay todo un proceso de aprendizaje primero desde abajo y posteriormente terminan haciéndose cargo de la organización completa y una vez que es desmantelada hay otros que vuelven a cumplir las funciones de ellos. De los 23 detenidos del último operativo masivo, 13 quedaron en prisión preventiva. Las nuevas generaciones de La Legua sufrieron un revés importante, aunque siempre queda alguien que toma su lugar. Ahí el trabajo incesante de las policías por erradicar el narcotráfico y toda la lista larga de delitos asociados. La Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Atento. Iniciamos el Atento de hoy, Andrés, con una publicación en Instagram que hizo nada menos que la conocida actriz Anne Hathaway. Y tiene relación con Chile.
y tiene relación con Chile. Publica este gráfico donde aparece nuestro país como el segundo país a nivel mundial con más homicidios a mano armada por cada 100.000 habitantes. Una cifra alarmante, ¿no? No debe haber caído muy bien en las autoridades, me imagino. Bueno, quisimos averiguar de dónde viene esta información porque no lo teníamos en el radar. ¿Es Chile el segundo país con la tasa más alta de homicidios con armas a nivel mundial? Esa fue la pregunta que nos hicimos y que vamos a responder. Bueno, para resolver esta pregunta, primero fuimos a ver cuál es la base de la publicación, de dónde se sacó la información para... ¿Nos vas a explicar todos estos números? No te preocupes, no. Claro, seguimos mañana. Bueno, chequeamos el estudio de dónde salió la información del gráfico en redes sociales. El estudio titulado Tasas de muerte violentas en los Estados Unidos, en comparación, y aquí viene lo relevante, con los países de ingresos más altos. Primero es del 2015, por lo tanto no está actualizado, ¿ya? Eso es importante. Pero además hay que hacer hincapié que compara a Estados Unidos con otros 28 países miembros de la OCDE, entre los que está, por supuesto, que son las Chile. Economías ejemplo a nivel mundial. Exactamente, los países más ricos. Nosotros estamos en la OCDE, pero no hay ningún otro país de Latinoamérica en esta comparación. Claramente este estudio no está actualizado, como decíamos, y no mide las tasas a nivel mundial. O sea, depende con quién nos comparen. Y aquí nos están comparando con estos otros 27 países más ricos de la OCDE. Bueno, lo que hicimos entonces es ir a ver datos más actualizados y que sí, donde sí se habla de homicidios a mano armada a nivel mundial. ¿Ya? Aquí está el estudio. Esta gráfica pertenece al estudio de Our World in Data, nuestro mundo en información, ¿cierto? En datos, una página web que muestra cómo cambian las condiciones de vida en todo el mundo a partir de estudios de la Universidad de Oxford. Aquí el color rojo uno le tinca que es lo peligroso. Exactamente. Bueno, aquí se ve países como, donde tú estás mirando, ¿cierto? La parte roja, Centroamérica, por ejemplo, Honduras, México, Colombia, Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica. Todos estos países tienen tasas más altas de homicidios con mano armada, digamos a mano armada, cada 100.000 habitantes. Todos tienen más homicidios que nuestro país. Pero queríamos también saber más de lo que ocurre en nuestro país. Por ejemplo, y para eso fuimos a hablar con la PDI, ¿cuál es la actual tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes que se maneja según las últimas cifras? ¿Existe actualmente un alza del delito de homicidio? ¿Ha aumentado también el uso de armas de fuego en estos delitos? Escuchemos. El alza tuvo un porcentaje, un 20% en comparación al año 2019. No obstante, esta alza no ha sido tan significante, pero sí es preocupante de lo que fue el año 2020, especialmente los homicidios, los cuales tenían un grado de más violencia y también con la modalidad con arma de fuego. Hubo un aumento de un 31% en la modalidad de uso de arma de fuego, lo que ha significado poner atención en nuestras tareas investigativas. Conforme a las investigaciones llevadas por la PDI, la tasa de homicidio es de 4,6. No obstante, es una de las tasas más bajas del Cono Sur. Bueno, queda claro entonces, Andrés, que son cifras y antecedentes que descartan de plano que Chile sea el segundo país a nivel mundial, como lo publicó Anne Hathaway, que está equivocada en esto, aunque algunos quieran creerle simplemente por quién es la que publica, ¿cierto?, la información. Pero bueno, igual hay que estar atento con que hay un aumento en la tasa de homicidio. Lo que pasa es que quedamos en la parte más baja de homicidios de la región. Lo que pasa es que eso no hace que no sea preocupante que aumente el uso de armas. Sobre todo en pandemia. Y también la tasa de homicidios haya sufrido un aumento en el año 2019. Vamos a otro tema. Contingente, muy contingente. Todos los que están preocupados por las mascarillas. ¿Neumonía bacteriana por uso de mascarillas? Esa es la pregunta, porque esto ¿te puede dar esto por usar la mascarilla? Claro. Pero se supone que la mascarilla te protege. Bueno, pero esto también lo sacamos, ¿cierto?, de un tuit, ¿cierto? La pandemia y el uso de las mascarillas es algo que permanentemente está generando conversaciones. Y viene de este tuit que dice, ¿por qué hay tantas neumonias y hospitalizados hoy? Y dice que el uso excesivo de mascarilla provoca un caldo de cultivo perfecto de hongos y bacterias que son absorbidas por las vías respiratorias, provocando neumonía bacterial, que será etiquetada como causante del COVID-19. Alarma inmediatamente, obviamente, ¿cierto? Porque nos han dicho que tenemos que usar todo el tiempo la mascarilla y tal vez, según
este tuit de redes sociales, que es lo que estamos rescatando, esto nos puede traer un mal peor, que nos dé una neumonía bacterial y que eso puede ser el causante de que te dé COVID-19. Bueno, quisimos ir directamente por favor, al especialista. Por favor. Bueno, quisimos ir directamente al especialista, les preguntamos al doctor Ugarte, miren lo que nos contestó. Esa es una noticia falsa. La mascarilla debe ser desechada cuando es desechable. La mascarilla quirúrgica a las 4 horas. La mascarilla de género de triple capa también se debe cambiar 4 horas y se debe lavar, ¿no es cierto?, y mantener seca. En esas condiciones es imposible una proliferación ni bacteriana ni de hongo en su superficie. Por lo tanto, es una noticia que entra en el campo de las fake news. Ahí lo escucharon entonces. Ahí entraba la duda. Tendremos que estar siempre con la misma mascarilla para que eso provocara. Si uno la va cambiando constantemente, obviamente, como dice el doctor, no pasa. Exactamente, pero incluso así lo que él dice es que no está comprobado que te dé una neumonía bacteriana, que obviamente eso puede producir, al ser una noticia falsa, las noticias falsas lo que producen es que la gente tome malas decisiones en base a esta información. El doctor deja claro, eso sí, como tú dices, Andrés, que hay que ir cambiando la mascarilla. Esa mascarilla que estaba usando él, la quirúrgica que se llama, después de 4 horas como máximo, ya ha cumplido su función y hay que, para protegernos de los contagios, hay que cambiársela y usar más de una al día si es que uno la tiene puesta permanentemente. Perfecto. Vamos con el quién responde de hoy para finalizar nuestro atento. ¿Quién responde del día de hoy? Mira lo que te voy a contar. Tal vez a ti te ha pasado. Ratones se apoderan de nuestra calle. ¿A dónde? ¿Alguna vez? Sí, bastantes veces. Bueno, a todos probablemente nos ha pasado. Esto es la calle Agustín Abarca de la comuna Pedro Aguirre Cerda. Los vecinos están desesperados porque ahí están las imágenes, ¿ah? No es muy sugerente la imagen. No, o sea, no hay que imaginarse nada. Sí. Así es lo que están viviendo estos vecinos que tienen que lidiar todos los días con plagas de ratones. Dicen que entran a sus casas, que aparecen en la entrada de sus puertas. Jessica Neira está cansada de la situación, es una de las vecinas y decidió hablar por todos sus vecinos porque ya no da más y están preocupados porque evidentemente sabemos que los roedores están tocando la puerta, pueden ser... Sí, están tocando la puerta. Directamente quieren entrar. Bueno, y además cuando ya tú ves a los ratones, porque generalmente los ratones andan medio escondidos. Cuando ya los ves es porque hay mucho. Desfachatez. Es porque hay una plaga. Bueno, y además, obviamente, esto puede ser un foco de enfermedades en una calle que está repleta de niños y también de personas mayores. Los vecinos atribuyen esta plaga a la casa de una persona que vive y que padece el mal de Diógenes. Escuchemos el relato de Jessica. De mi casa hemos sacado como 7, sin contar a los de los vecinos. Estoy aburrida de esto, estoy enferma, tengo niños chicos, tengo animales, soy animalista. Y me encanta que se preocupen, pero aquí no veo cara, no veo nada, no veo solución, nada. Entiendo que estamos en una pandemia, yo quiero solución, no tan solo por mí, por mi gente que vive aquí a mi alrededor. Apenas empieza a oscurecer y apenas tú te vas a acostar a tu casa, a tu cama arriba, no sé, empiezan a salir y no son nada chicos. ¿Quién soluciona eso? Nadie. Bueno, la misma Jessica lo dice. ¿Quién responde por esto? ¿Qué deben hacer para que los ayuden con esta plaga de ratones? Bueno, en estos casos es el municipio quien debe ir en ayuda de sus vecinos y tratar no solo la plaga de ratones, sino también de solucionar el problema de raíz, el problema de fondo, que es ayudar al vecino que padece el mal de Diógenes, ¿cierto? Y que es un síndrome además que requiere tratamiento, no es llegar y sacar a la persona o sacarle las cosas que tiene y que es su casa aparte. Primero es su casa, se requiere un permiso, ¿cierto?, judicial y una autorización del dueño de la casa para poder ingresar. Pero fuimos a la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda y esto fue lo que nos dijeron. Sí, nosotros vamos a generar el contacto, vamos a ir al terreno y lo que podemos hacer en este caso es hacer un operativo y distribuir kit de desratización a los mismos vecinos para que ellos los distribuyan bajo nuestra recomendación en sectores específicos y combatir la plaga. De esta forma también hacemos seguimiento al operativo del mal de Diógenes, que es el problema de raíz, y empezar a trabajarlo con las asistentes sociales, con el juzgado de policía local, con la dirección de aseo y ornato, y trabajar también en lo que están siendo afectados los vecinos.
Bueno, ya vimos, el municipio se comprometió a llevar un kit de derratización de forma periódica para que los vecinos no sigan viviendo con preocupación y con miedo, ¿cierto? Y no solo eso, también se comprometieron a solucionar el problema de raíz y realizar un seguimiento al vecino con mal de Diógenes para posteriormente hacer una profunda limpieza con las autorizaciones correspondientes y acabar con esta terrible plaga. Si usted sufre algún problema similar, ya lo sabe, tiene que dirigirse al municipio y exponer el problema. Son ellos quienes pueden responder, Andrés. ¿Cuál es el WhatsApp para denuncias? Lo vamos a poner aquí en nuestro planar para todos los que tengan algún problema, alguna denuncia. Ahí nos pueden escribir al +569-5375-5986. Constanza le soluciona todos los problemas. Hay un equipo detrás, ¿no? Exactamente. 22 horas ya con 7 minutos. Vamos a la pausa en 24 horas central. de Salud estuvo en el hotel de concentración de la delegación de Curicó Unido. Se conoció del resultado positivo de un integrante de la delegación. Igual que en el barrio, y que me perdone el fútbol barrial, pero Curicó llegó a jugar el partido de hoy frente a La Serena con 11 justitos. Estuvo a punto de presentarse con 10. Este es un hecho bochornoso que habla de la improvisación, porque los dirigentes de Curicó le pidieron a la NFP, por favor, suspendan el partido, no se juega de todos modos. En Italia, el Inter tiene un partido suspendido por esto del COVID, porque hay jugadores contagiados, porque hay otros que tuvieron contacto estrecho. Al final, Curicó perdió frente a La Serena por 2-0. El nuevo escándalo que remece al fútbol chileno. Un jugador de Curicó Unido dio positivo en un test de antígenos. Tuvieron que presentarse con 11 jugadores ante Deportes La Serena. Esta es una historia que inició días atrás. Así entrenaron durante la semana antes de saber de los casos positivos. Los exámenes PCR de rutina arrojaron 5 contagiados entre plantel, cuerpo técnico y funcionarios. Al día siguiente subieron a 7. Aislaron y prepararon el viaje. La Seremi de Salud del Maule hizo la trazabilidad respectiva. Todas las personas que viajamos del bus estamos con PCR negativo, esperando de que salga todo bien. Nosotros les exigimos, para seguridad de todo, que en el minuto que ellos llegasen a la región donde viajaban a jugar, se volvieran a tomar un test de antígeno. En los testeos de antígenos recomendados por la Seremi del Maule, un jugador dio positivo. Viajaron en 2 buses. Los que compartieron piso con ese futbolista tuvieron que entrar en cuarentena. La persona quedó aislada y se realizó el estudio epidemiológico que determinó que 10 integrantes de la delegación fueron considerados contacto estrecho y también deberán iniciar su cuarentena respectiva. Por lo cual todas las personas que viajaron con él en el bus, que fue por más de 10 horas, quedaron como contacto estrecho. Curicó entró a la cancha con 11 jugadores, entre ellos 7 defensas, sin suplentes. Tampoco cumplieron la obligación reglamentaria de 2 sub-21 en la convocatoria. En ese último punto estaban eximidos por fuerza mayor. Si un equipo no se presenta, será sancionado con la pérdida de puntos más multa de 1000 UF. El primer gran bochorno de la temporada 2021 del fútbol chileno, justo en un día que se registraron 7.304 contagios en el país. Son las consecuencias de darle continuidad a un campeonato en el peor momento de la pandemia. También es claro que a nosotros nos van a querer ganar siempre. Nos reforzamos para hacer o para volver a primera división. Emocionante. Esteban Paredes se estrenó hoy oficialmente jugando en la Serie B frente al equipo de Iquique con la divisa pirata y, por supuesto, este primer partido, y como tenía que ser, anotó un golazo para un triunfo de Coquimbo sobre Iquique. Dicen que anoche no durmió el TAM, que porque estaba viendo el partido del equipo de su vida, de Colo-Colo. La verdad que me deja muy satisfecho.
El barco pirata de Coquimbo Unido comenzó a navegar en las turbulentas aguas de la Primera B, pero ni las dificultades de la división impidieron que los aurinegros tuvieran un debut triunfal. Un triunfo súper disputado de visita ante un rival tremendamente complicado. Encuentro que terminó 3-2 a favor de los dirigidos por Héctor Tapia, que tuvo como protagonista a una de sus grandes incorporaciones. Una sensación también buena, positiva, porque estuvo todo el equipo comprometido. El arma recién adquirida por los filibusteros tuvo un estreno triunfal. La letalidad de Esteban Paredes no se agota. Por algo es el goleador histórico del fútbol chileno y a sus 40 años el 7 que ahora viste de aurinegro convirtió en su primer partido oficial, espantando de esta forma los rumores de pólvora mojada. Siempre empujando al compañero y eso la verdad que lo hemos demostrado y lo demostramos hoy en día con este partido tan importante que ganamos. Aunque el hombre de los 361 goles en el profesionalismo sigue teniendo su corazón teñido de blanco y negro. Suerte, Cacique. El ex capitán del Cacique no le pierde pisada al club de sus amores pese a su traumática salida, y la noche de este sábado siguió por televisión a Colo-Colo. Ahí tuvo su primera alegría, ahora le tocaba a él hacer felices a los hinchas piratas. El tanque no falló. Feliz, contento por el grupo, por el equipo, por el cuerpo técnico y por todo lo que genera este equipo que es Coquimbo. Pero muy contento con los 3 puntos principalmente. 40 años y una capacidad goleadora que no se apaga. Coquimbo Unido derribó a Deportes Iquique con un misil de su tanque. El goleador histórico sigue vigente a sus 4 décadas. ¿Cuál es el origen? El fútbol internacional con Manuel Pellegrini, Claudio Bravo como protagonista. Por lo tanto, digamos que el resultado fue. El Atlético Madrid del Cholo Simeone se complica, va perdiendo terreno, va perdiendo la ventaja que en un momento era impresionante. Qué golazo del equipo local con un centro de Navas y Marcos Acuña que anota el 1-0. Ganó el Sevilla al Atlético de Madrid. Y el Manchester United es protagonista porque hoy perdía por 1-0 frente al Brighton con este gol de Welbeck. Pero el Manju anda derecho. Ganó por 2-1 con goles de Rashford y de Greenwood. Rashford y Greenwood, autores de los goles para el equipo que está segundo en la tabla en el fútbol inglés. Claro que el City tiene larga ventaja en la tabla con 14 puntos de ventaja. Hay algo más en el fútbol internacional, que no son goles. Otra cosa entretenida del fútbol español es la que vemos cuando la Real Sociedad se coronó campeón de la Copa del Rey tras 34 años sin ganar ese trofeo. En la conferencia de prensa estuvo lo divertido, porque está la alegría propia de lo que pasa en la cancha. Le ganaron además al Athletic de Bilbao, el otro equipo vasco, así que había mucho morbo, mucha emoción. Pero en la conferencia de prensa, el entrenador del equipo pidió la camiseta y Manuel Alguacil pidió la camiseta, se la puso y festejó como un hincha más. Todo esto en plena conferencia de prensa. Veamos. Me voy a pasar del modo entrenador al modo aficionado, si me permitís. Esto va por toda Guipúzcoa. Esto va por todos los que sienten la Real. ¡El Real, ale! ¡Irabasiarte! ¡Betiego Gogara Sureki! ¡Vamos, Real! ¡Alfa! ¡Dios! ¡Vamos! La inclaudicable pasión vasca por el fútbol y la inclaudicable voluntad
de Claudio Ibrahim Vaz Leal, más conocido como Branco, campeón del mundo del 94, brasileño seleccionado en el Mundial del 90, ¿se acuerda cuando le dieron el agua con somnífero? Cuando Bilardo inventó el millón, este es el mismo protagonista. Y Branco salió del hospital de Río después de dar una lucha tremenda contra el COVID-19, victorioso, siendo aplaudido como en los tiempos de gran jugador. Historias de vida a propósito de esta pandemia del coronavirus, con un campeón, Branco, como protagonista. Y otra emoción que volvió a los caminos de Chile. Nicolás Fuchs, un peruano integrante del team Castro Yangali, lideró la jornada a bordo de su Skoda Fabia Rally y ganó la competencia de Serie 5. Nico Fuchs y Fernando Musano en la Copa Móvil 1, competencia que marcó el regreso de la actividad en nuestro país. La emoción que nos brinda el rally Copa Móvil es incomparable. Un gran campeonato que ya estuvo presente en la Laguna Carén. Así estamos terminando el bloque deportivo. Ganó la Católica, sigue siendo puntero, le ganó a Palestino por 2-1. Audax está empatando con O'Higgins sin goles. Siguen las noticias en un instante. ...24horas.cl. Este lunes se reanuda la vacunación contra el coronavirus a nivel nacional, donde se comenzará inoculando a las personas de 52 años más la población rezagada de semanas anteriores. ¿Cuáles son los grupos para los próximos días y dónde puedo vacunarme? Toda la información la puede encontrar en nuestro portal de noticias 24horas.cl. De esta forma vamos llegando al final de 24 Horas Central, ya viene TV Tiempo y después Estado Nacional. Tenemos un panel para hablar con especialistas, ¿cierto? Para hablar sobre el minuto sanitario, la crisis sanitaria. Al parecer estamos enfrentando o empezando la peor semana. Y también estará con nosotros el candidato presidencial Gabriel Boric. Quedan todos invitados después de 24 Horas Central, después del TV Tiempo, junto a Constanza Santamaría y Matías del Río. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos en un ratito más. Buenas noches. Con el auspicio de Claro en